Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Verastegui Federico, especialista en otorrinolaringología del Hospital Nacional de Clínicas. En esta oportunidad hablaremos sobre anatomía del oído y su fisiología. El aparato auditivo consta de dos porciones, una llamada periférica, donde encontramos el conducto auditivo externo y el pabellón auricular, que sería el oído externo, una parte que es el oído medio, que va desde la membrana timpánica hasta la pared interna de la caja timpánica, hacia adelante tenemos trompa de Eustaquio y hacia atrás por las cendillas mastoideas, y el oído interno formado por la cóclea y el aparato vestibular. Ya después tenemos lo que es la porción central, donde encontramos el nervio auditivo con sus ramas, los núcleos cócleos vestibulares, las vías centrales, las áreas de asociación y la corteza temporal. El oído externo está compuesto por el pabellón auricular, el conducto auditivo externo, hasta la primera capa de la membrana del tímpano. El pabellón auricular es una estructura cartilaginosa recubierta por piel y se encuentra por delante va a estar la articulación temporomaxilar y por detrás va a estar la mastoides. Este pabellón auricular cuenta con repliegues que van a formar o que tienen nombre propio, como son el hélix, el antihélix, la concha auricular, el trago y el antitrago. Hablando del conducto auditivo externo, tenemos que saber que es sinuoso, que tiene una parte cartilaginosa externa, un tercio, y dos tercios que son óseos en relación ya más adentro con la membrana timpánica. En esta imagen podemos valorar cómo se presentan los dos tercios internos óseos y el tercio que es cartilaginoso. La membrana timpánica, que tiene cierta oblicuidad, está en relación al conducto auditivo externo con la fosa craneal media hacia arriba y hacia abajo con la parótida. Ya hablando de lo que es el oído medio, podemos valorar que la pared que se encuentra formado el oído medio por la caja timpánica, hacia adelante de la caja timpánica encontramos la trompa de Eustaquio y hacia atrás las células mastoideas. ¿Sí? Esta membrana timpánica que estamos valorando aquí, la capa externa corresponde al conducto auditivo externo, mientras que las dos capas siguientes, que tienen que ver con la radiada, que es la capa media, y la capa interna, que es de la mucosa de la caja timpánica, ya son parte de la pared lateral de esta caja timpánica. Cuando nosotros sacamos esta membrana timpánica, podemos valorar que está recubierta por una mucosa que tiene un epitelio respiratorio, o sea que es cilíndrico, ciliado, con células caliciformes, ¿sí? Y a su vez aloja algunas estructuras, como podemos valorar acá, que es la cadena articular, este es el martillo, se va a articular con el yunque, acá se ve un pedacito del mismo, la apófisis lenticular del mismo, y se va a articular hacia adentro con el estribo que acá se encuentra tapado y no se puede valorar. Bien, acá por ejemplo podemos ver el orificio de la trompa de Eustaquio, parte del nervio facial, ¿sí? La pirámide que va por donde va a salir el músculo del estribo, el promontorio, ¿bien? Son algunas estructuras que pueden valorar y ver en esta zona. Esto es una imagen exclusivamente para ver cómo se divide la membrana en 4 cuadrantes y
lo que quería ver es, o que viene es que la caja timpánica se puede dividir en tres, partiendo por una línea que pase por el borde de la membrana, el borde superior de la membrana timpánica, y por otra línea que pase por el borde inferior de la membrana timpánica. Entonces vamos a tener un espacio que se llama espacio epitimpánico, un espacio mesotimpánico y otro espacio que es hipotimpánico. La caja del tímpano presenta 6 paredes. Acá es como si hubiésemos sacado en la imagen anterior la membrana del tímpano, entonces no tenemos la cara externa y nos permite ver los accidentes y o estructuras que forman un relieve sobre, en este caso del que vamos a hablar es la cara interna. Presenta una saliencia o una prominencia del conducto semicircular lateral. También un poco más hacia abajo, el acueducto falopio, que es el conducto del nervio facial. Algo más hacia abajo se encuentra la ventana oval. Esta ventana está cerrada por la platina del estribo. La platina del estribo presenta un poco más abajo, la ventana oval presenta un poco más abajo a la ventana redonda. Entre la ventana redonda y la ventana oval, un poco más hacia adelante, se encuentra el promontorio. Este promontorio es la saliencia de la primera vuelta de la cóclea que se manifiesta y se encuentra saliendo hacia la caja timpánica. Ya valorando la pared superior de la caja timpánica, se encuentra en relación con la fosa cerebral media, la pared inferior con la vena yugular. Buscando la pared anterior encontramos el músculo tensor del tímpano que se va a insertar en el martillo, el orificio de la trompa de Eustaquio, y un poco más abajo vamos a encontrar que una pequeña lámina ósea va a dividir lo que es la caja del tímpano de la arteria carótida. Ya en la pared posterior vamos a encontrar el conducto del habitus adantum, que es el conducto que comunica la caja del tímpano con el antro mastoideo, que es la célula más grande de la mastoide. Un poco más hacia abajo, en esta pared posterior, encontramos el codo del nervio facial. También, algo más hacia abajo, la eminencia piramidal, que va por donde va a salir el músculo del estribo, se va a insertar en el cuello del estribo, y tanto el músculo tensor del tímpano como el músculo del estribo tienen función protectora de la audición, ¿sí? Esta es otra vez una imagen de la caja timpánica, pero en vez de haber sacado la pared lateral, ha sacado la pared anterior. Por eso podemos ver la membrana timpánica. Vemos los huesecillos, ¿sí? La pared, digamos, posterior al fondo y la interna de este lado, ¿sí? Bien. Vamos a hablar un poquito sobre la trompa Eustaquio, algo muy breve porque lo vamos a ver posteriormente cuando veamos oído 3, un poquito más a fondo, y vamos a encontrar que es un conducto osteocartilaginoso que presenta una relación de 1/3 óseo que está en relación con el oído y 2/3 cartilaginoso que está en relación con la rinofaringe. La unión de estos se llama istmo
Y dentro de las funciones que tiene, quizás una de las más importantes tenga que ver con la presión de la caja timpánica. En la parte posterior de este oído medio vamos a encontrar las celdillas mastoideas. Si bien en este corte que encontramos acá, corte axial, que nos va a permitir ver anterior y posterior, no podemos ver el conducto del adytus ad antrum con el antro mastoideo. Sí vemos muchas celdillas mastoideas que están comunicadas entre sí y que se comunican, algunas de ellas, con el antro mastoideo. Estas imágenes tomográficas nos permiten ver la caja timpánica, esta cavidad bastante de un colorido negro, ¿sí? Que eso significa que está ventilada, que tiene aire, eso es importante. La cóclea o caracol, ¿sí? Auditivo, bien, acá ya vendría por este lado el conducto auditivo externo. Esta es una imagen coronal, donde pueden ver otra vez la cóclea, la caja timpánica. Acá se ve el martillo, bien clarito, ¿sí? Bárbaro. A modo de hacer un breve repaso, tenemos que decir que el pabellón auricular, junto con el conducto auditivo externo, tiene una forma de embudo, el cual el pabellón, la parte más grande, se encarga de buscar o recolectar los sonidos, el conducto auditivo lo conduce hasta llegar a la membrana del tímpano. La membrana del tímpano lo que hace es moverse, y al moverse mueve la cadena osicular, donde el último huesecillo, el del estribo, funciona como un pistón moviendo los líquidos de la cóclea que van a generar que al moverse pueda generarse la audición. Ya vamos a ver más adelante cómo se asocia todo esto y un videito final para que lo puedan entender bien. El oído interno está constituido por una cápsula o laberinto óseo y por dentro se encuentra el laberinto membranoso. Entre ambos laberintos se encuentra un espacio que está bañado con líquido perilinfático, que es rico en sodio, pobre en potasio, mientras que la cavidad que queda por dentro del laberinto membranoso contiene líquido endolinfático y es rico en potasio sobre todo. Una imagen donde podemos valorar todo el laberinto óseo. Acá se encuentra cortado y podemos ver que hay un espacio por donde va a transcurrir el laberinto membranoso. Acá podemos ver el laberinto óseo y el laberinto membranoso sería lo que está en celeste. El espacio en blanco que queda es lo que va a estar bañado por el líquido perilinfático, y lo que está por dentro de lo celeste va a estar bañado por líquido endolinfático. En el oído interno tenemos que saber que se encuentra formado por dos estructuras o dos aparatos que tienen una función diferente, así como también una anatomía diferente. Este oído interno se divide en una cóclea y se divide en el aparato vestibular. La cóclea es la que está encargada de la función auditiva y básicamente es un tubo que se encuentra enrollado sobre su eje, el cual se llama modiolo, y da 2 vueltas y medias alrededor de este. Existe una lámina espiral ósea, también llamada barra de Vil o cresta de Vil, que está en relación con el modiolo y que va a dividir al conducto de la cóclea en 2 rampas. La rampa que se llama vestibular y la rampa que se llama
timpánica. La rampa vestibular está en contacto con el vestíbulo netamente con el vestíbulo, y este vestíbulo está en contacto con la ventana oval. Entonces, el estribo, al moverse, genera movimiento de líquidos que van a pasar por la rampa vestibular, vienen pasando, giran por acá, vienen por aquí, pasan acá, hasta llegar al ápex, que se llama helicotrema. Este helicotrema va a comunicar la rampa vestibular con la rampa timpánica, y por ende el líquido después vuelve hacia abajo por la rampa, bien, por la rampa timpánica, dando vuelta por acá hasta llegar a la ventana redonda, que es lo que se llama también tímpano secundario, y que como tiene una membrana móvil, permite de que nosotros podamos escuchar, ya que estos líquidos, sabemos que los líquidos no se comprimen, motivo por el cual, si no estuviese eso, no se podría formar la audición y el tímpano no se movería. Ahora, en esta imagen podemos valorar que está la lámina espiral ósea o barra de Bill, que divide, como dijimos, en la rampa vestibular y la rampa timpánica. Existe una tercera rampa o escala media o rampa coclear que se encuentra formada por una membrana basilar que va desde esta lámina espiral ósea hasta la pared de la cóclea, pared externa de la cóclea, y arriba se va a encontrar asentando el órgano de Corti, que es el órgano anátomo-funcional de la audición. La pared externa es la estría vascular, y el lado superior está formado por la membrana de Reisner. Entonces, acá lo vemos mucho más claro: membrana de Reisner, estría vascular, esta es la membrana basilar, y acá encontramos la lámina espiralósea o barra de Bill o cresta de Bill. Bien, por esta barra de Bill o cresta de Bill recorre algunas dendritas que van a estar esperando las descargas de las células ciliadas internas que se encuentran en una hilera. Acá podemos valorar en un microscopio electrónico, tiene una sola fila de células ciliadas internas y 3 filas de células ciliadas externas que están acá. Por encima de estas células ciliadas se encuentra la membrana tectoria, el cual, cuando se mueve acá los líquidos de la perilinfa, hacen presión sobre la membrana tectoria, y esto, al moverse, genera que se despolaricen o se repolaricen las membranas, las células ciliadas, y generen la descarga correspondiente que va a llegar hacia la primera neurona, que es el ganglio de Corti, y ya vamos a explicar toda la vía de la audición. Bien, acá mi idea es mostrarle básicamente en un corte tomográfico el primer giro de la cóclea, el segundo giro de la cóclea, y digamos el medio giro que da, que es el ápex de la cóclea. Bien, como pueden valorar, acá se ve una pequeña línea. Esa pequeña línea que se puede valorar y ver ahí es esta lámina espiral que les estaba comentando, y que va a dividir a la cóclea en la rampa vestibular por arriba y la rampa timpánica por debajo.
otra imagen para poder corroborar la barra, que sería esto que está acá, ¿sí? Acá podemos ver la escala vestibular, la escala timpánica, la escala vestibular, la escala timpánica. Otro corte tomográfico donde podemos ver la apertura del nervio coclear, ¿sí? Y me gustaron estas imágenes para poder ver a través de una resonancia magnética el modiolo, ¿sí? Que luego los axones van a salir para formar el nervio coclear y también acá el aparato vestibular genera y sale el nervio vestibular. Vamos a hablar un poquito sobre el aparato vestibular. El aparato vestibular está formado tanto por una parte ósea como por una parte membranosa. La parte ósea está dada por el vestíbulo óseo, el cual contiene el utrículo y el sáculo, que son la parte membranosa. Y los conductos semicirculares también presentan una parte membranosa. Ahí terminan estos conductos semicirculares en lo que se llaman ampollas. Bien, los conductos semicirculares son tres: el superior, el lateral o externo y el posterior. Para poder entender un poquito el aparato vestibular, tenemos que hablar sobre los canalículos, ¿sí? Que van a llevar sobre todo la detección de los cambios de rotación, en tanto que el utrículo y el sáculo, ¿sí? El utrículo y el sáculo van a detectar sobre todo los cambios de fuerza de gravedad y los movimientos lineales. En el utrículo y en el sáculo encontramos algo que se llama mácula. La mácula presenta las células ciliadas que se encuentran apoyadas en células de sostén. Estos cilios o kinetocilios están sobre un líquido endolinfático rico en potasio, como dijimos. Este potasio es el que va a abrir los canales hacia adentro para que después se genere la despolarización de esta membrana. Y arriba tienen las otoconias sobre esta gelatina que son ricos en calcio, ¿sí? Algo similar encontramos en las ampollas, donde terminan los conductos semicirculares. Presentan unas células ciliadas también, pero en vez de encontrarse una gelatina de tipo cuadrangular, tiene una forma de cúpula, y así se llama cúpula, que dependiendo del movimiento van a generar la descarga o no descarga de estas células, llevando la información al núcleo vestibular, perdón, al nervio vestibular. Esto ya sería para hablar un poquito de la porción central del nervio de la parte vestibular. Vamos a hablar un poco con respecto a esto, ya que en la vía acústica, el nervio vestibular, la función principal es que junto con el cerebelo y la corteza puedan controlar y coordinar los movimientos para garantizar el equilibrio tanto estático como dinámico. ¿Bien? Tenemos que el ganglio vestibular, ¿sí? Este ganglio vestibular, también llamado de escarpa, está situado en el extremo lateral conducto auditivo interno y presenta una rama vestibular superior que va a tener o va a hacer sinapsis a través de dendritas que van a inervar el conducto semicircular superior, el semicircular externo y el utrículo. Y el nervio vestibular inferior que va a inervar el sáculo. También presenta
el nervio vestibular posterior que inerva el conducto semicircular posterior. ¿Sí? Va a salir junto con el nervio coclear, bien, y a través del conducto auditivo interno salen y van a formar también, al salir, dos ramas. Una que es la raíz coclear y otra la raíz vestibular. La rama vestibular superior, perdón, estas ramas vestibulares van a llegar hacia los núcleos vestibulares que se encuentran en el cuarto ventrículo. Dentro de ellos vamos a encontrar el núcleo vestibular superior, que está en relación con el motor ocular común, con el motor ocular externo y con el patético, y van a dar los núcleos vestibulo-oculares de asociación, y por ejemplo ahí vamos a poder valorar y ver en nistagmos, por ejemplo en el vértigo. También tenemos el vestibular medial y el lateral, que están en relación con el vestíbulo espinal, y el vestibular descendente, donde encontramos las fibras del vestíbulo cerebeloso. Bien. Ahora vamos a hablar un poquito sobre lo que es el nervio coclear. El nervio coclear lleva la audición, ¿sí? Dijimos que la primera neurona estaba acá en este ganglio espiral de Corti, que tenía unas dendritas que iban a llegar hasta las células ciliadas del órgano de Corti, que esperaban que se genere el estímulo, llega al ganglio espiral y de ahí pasan al axón, al nervio coclear, y salen del conducto auditivo interno para llegar a hacer sinapsis con la segunda neurona, que está en el núcleo vulvar coclear. Este núcleo presenta una parte ventral y una parte dorsal. La parte ventral sube homolateral, sigue hacia arriba del mismo lado, en la que la dorsal hace una decruzación, hay un entrecruzamiento y va por el lado contralateral. Ahora, la tercera neurona, una vez que sale del núcleo vulvar coclear, va a ser el complejo olivar superior. Esto es bastante importante. ¿Por qué? Porque este núcleo se cree que tiene un papel importante en la localización del sonido. Al salir del núcleo coclear, ¿sí?, vamos a ir hacia la cuarta neurona. Esta cuarta neurona está en el colículo inferior, hace sinapsis ahí y después llega a lo que es el tálamo como quinta neurona, que también es otra asociación, para llegar al último hacia la corteza temporal, donde se hará consciente el sonido y la posterior respuesta que se generará. Bien. Espero que se haya entendido la vía auditiva. Vamos a hablar un poquitito sobre lo que es el nervio facial. Presenta o se forma a través de tres núcleos: un núcleo motor principal, un núcleo sensitivo, que es el núcleo del tracto solitario, el nervio parasimpático, que viene del salival superior, y el lacrimonasal. A la altura del cuarto ventrículo va a salir e ingresa después al conducto auditivo interno. Ya cuando está cerca del ganglio geniculado, se va a dividir en el nervio petroso superficial mayor y menor. Luego continúa, ¿sí?, y da el nervio para el músculo del estribo, y un poco más abajo va a dar el nervio de la cuerda del tímpano. El nervio va a dar
inervación de los 2/3 anteriores de la lengua, sale a través del agujero estiloideo y va a dar la inervación para las glándulas salivales y los músculos faciales. Por último queda la fisiología de la audición, que me pareció adecuado realizar o mostrarles un video que pueda integrar todo lo que he dicho. Dura unos minutitos, sería interesante que lo puedan ver, porque creo que me va a cerrar la idea, y con esto terminamos. Cualquier cosa estoy a su disposición. Transducción auditiva. El sentido del oído es un proceso complejo conocido como transducción auditiva. El oído convierte las ondas sonoras en el aire en impulsos eléctricos que son interpretados por el cerebro. A medida que el sonido entra al oído, este pasa a través del canal auditivo externo, donde choca contra la membrana timpánica. La membrana timpánica vibra en respuesta al sonido. Sonidos de tono o frecuencias bajas producen vibraciones lentas. Y sonidos de bajo nivel o amplitud producen vibraciones de menor intensidad. Sonidos de alta frecuencia producen vibraciones rápidas. La membrana timpánica tiene forma de cono y se articula con 3 huesos llamados huesecillos del oído. Ellos son el martillo, el yunque y el estribo. Los movimientos de la membrana timpánica hacen vibrar los huesecillos de modo que transmiten información sobre frecuencia y amplitud. Los 3 huesos pivotean juntos sobre un eje. El eje del pivote está constituido por una serie de ligamentos que mantienen los huesecillos en posición dentro de la cavidad. El ligamento interior del martillo y el ligamento posterior del yunque tienen una importancia crucial para el eje del pivote. En esta ilustración se han omitido 2 estructuras que de otro modo impedirían la visualización de esta sección del oído medio. Estas son el nervio del cordón del tímpano y el tendón del músculo tensor del tímpano. A través de los huesecillos, las vibraciones de la membrana timpánica son transferidas a la platina del estribo. El estribo se mueve como un pistón enviando vibraciones dentro de la estructura llamada laberinto óseo. El laberinto está lleno de un fluido llamado perilinfa. Si este funcionara de manera rígida y como un sistema inflexible, el movimiento del estribo no sería capaz de desplazar la perilinfa y por lo tanto no podría transmitir las vibraciones de la estructura ósea. Debido a la flexibilidad de la membrana llamada ventana redonda, los movimientos del estribo pueden desplazar la perilinfa, lo que permite que las vibraciones entren en el laberinto. El corredor que lleva a la ventana redonda se encuentra dentro de la parte espiral del laberinto óseo conocido como cóclea. Las vibraciones producidas por el estribo son transferidas hacia el sistema espiral y retornan para encontrarse con la ventana redonda. La posición del tubo en espiral donde las vibraciones son enviadas al vértice de la cóclea se llama escala vestibular. La porción que desciende se llama escala timpánica. Una tercera estructura llamada conducto coclear está situada entre la escala vestibular y la escala timpánica. El conducto coclear está lleno de un fluido llamado endolinfa y cuando se
Seguidamente, los movimientos de las membranas envían vibraciones de vuelta hacia la escala timpánica. Una estructura especializada llamada órgano de Corti está situada sobre la membrana basilar. Mientras la membrana basilar vibra, el órgano de Corti es estimulado enviando impulsos nerviosos al cerebro a través del nervio coclear. Los impulsos nerviosos propiamente dichos son generados por células especializadas dentro del órgano de Corti llamadas células ciliadas. Las células ciliadas están cubiertas muy de cerca por una estructura llamada membrana tectórea. A medida que la membrana basilar vibra, las finas células ciliadas se flexionan contra la membrana tectórea, con lo cual se activan. Toda la membrana basilar no vibra al mismo tiempo.